¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién sana? ¿Quién gobierna? Y a su nombre. Amén. Le damos toda la gloria y la honra al único merecedor de exaltación y de honor. Amén. Amén, querida iglesia. Para mí es un privilegio nuevamente estar acá. Hoy se nos ha delegado la continuación de una de las enseñanzas que hemos estado llevando este tiempo, pues dirigido a la economía del reino, y hoy vamos a continuar con el tema que ya habíamos empezado la vez pasada, que denominamos gerencia administrativa del hogar. Pero esta es la segunda parte. Dígale al hermano que tiene a su lado, esta es la segunda parte. Esto forma parte de cuatro enseñanzas que vamos a estar llevando los días domingos, para que usted pueda compartir, y no solo eso, para que pueda efectivizarlo en su vida y usted pueda ver la bendición de Dios para su vida. Amén. Para recordarle, habíamos citado puntos la enseñanza anterior. Habíamos dicho que el hombre es la cabeza. Recuérdeselo al hermano que tiene a su lado, el hombre es la cabeza. Amén. Y por ende, como toda empresa, existe un gerente general. El hombre es ese gerente dentro de la casa. Dígaselo, esposa que tiene a su esposo a su lado, dígaselo. Usted es el gerente de la casa. Amén. Y habíamos dicho que todo eso se maneja, que uno de los mejores modelos para esto es aquel que planifica. Amén. Habíamos visto algunos destellos de esta enseñanza a nivel general y hemos dicho que el mejor modelo productivo en el ámbito productivo es aquel que planifica o aquel que programa. Amén. Y habíamos dado algunos ejemplos también de lo que el gerente de gerentes había mostrado o dado a sus discípulos a través de la parábola de los talentos. Amén. Y pues hoy vamos a mencionar puntos más específicos, o vamos a especificar ya o entrar en materia para hablar acerca de lo que queremos enseñar en esta mañana. Amén. Mire, Dios dio pautas para administrar el dinero. Primero, porque nos ama, y segundo, porque se preocupa de nosotros. Amén. Dios nos dio pautas claras que están acá. ¿Cuántos dicen amén? Mire, en la Biblia existen más de 2.300 versículos que hablan acerca de las finanzas. Así como usted lo escucha, más de 2.350 artículos que hablan acerca de finanzas o de economía. El Señor sabía que necesitaríamos sabiduría para usar el dinero, y por eso reveló aquí en la Biblia todo lo que necesitamos saber acerca del trabajo, de las ganancias, de los gastos, de los ahorros, las inversiones, el pagar las deudas y, algo muy importante, enseñarle a nuestros hijos el manejo del dinero. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si está apuntando, por favor, hoy es una enseñanza. Espero que se haya traído su nota, su cuaderno de apuntes, su lapicero. Amén. Mire, si a las personas se les ha enseñado algo acerca de la manera en que Dios espera en que manejemos el dinero, es acerca o generalmente del dar. Amén. ¿A cuántos le han enseñado acerca del dar? Amén. Pero aunque dar es muy importante, muy poco se nos ha enseñado el cómo ganarlo o cómo gastarlo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana? Amén. Muy poco se nos ha enseñado en cómo adquirirlo, y también muy poco se nos ha enseñado en cómo gastarlo. Amén. Por ende, el pueblo de Dios se ha manejado más según la perspectiva del mundo. En lo que acabo de decir, se ha manejado más en la perspectiva del mundo que en la perspectiva de Dios, o lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Por eso hoy vamos a clarificar 3 razones por las cuales Dios
nos enseña en la Biblia acerca de las finanzas? Anótelo si está anotando. La razón número 1: la forma en que manejamos nuestra economía es una expresión externa de una condición espiritual interna. Vuelvo a repetirlo. La forma en la que manejamos nuestra economía, parece un poco incomprensible esto, pero es así. La forma en la que manejamos nuestra economía es una expresión externa de una condición espiritual interna, y lo habíamos visto la vez pasada. Vaya por favor a su Biblia, el Evangelio según San Lucas. Hoy vamos a trabajar mucho con la Biblia, así que por favor, Evangelio según San Lucas, capítulo 16, mire lo que dice la Biblia, versículo 10. Dice: el que es fiel, ¿en qué? En lo poco, no, en lo mucho, en lo muy poco, dice la Biblia. Versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, hay una coma allí, también en lo más es fiel. Amén. El área del manejo económico forma parte de lo muy poco que habla aquí el Evangelio según San Lucas. El área del manejo de la economía del hogar forma parte de esto que el apóstol nombra muy poco. ¿Por qué le digo esto? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque la pregunta es: ¿quién sabe cómo maneja la economía de su hogar? ¿Quién sabe cómo usted maneja la economía de su hogar? Amén. Hay estudios cristianos, obviamente, que han hecho análisis de esto y se han dado cuenta que en Latinoamérica muy poco porcentaje de las esposas, por decirlo así, conoce cómo sus esposos manejan la economía del hogar. Y si la esposa no conoce cómo el esposo maneja la economía del hogar, ¿cómo usted se puede imaginar que el pastor lo sepa si ni la esposa lo sabe? Amén. Y es por eso que el manejo de la economía del hogar forma parte de lo muy poco que menciona Lucas en el capítulo 16. Lo acabamos de leer, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco. Amén. Y hoy vamos a establecer este principio, que forma parte obviamente de la autoría de una persona, pero vamos a establecerlo en nuestra vida. Dígale a la persona que tiene a su lado: en la vida secreta está lo secreto. Dígaselo: en la vida secreta está el secreto. Amén. Por eso es que en la manera en la que tomamos decisiones económicas para nuestra familia, nosotros podemos expresar valores y principios que tenemos en nuestras vidas. Amén. Las decisiones económicas que tomamos dentro de nuestro hogar muestran o son un indicador de nuestros valores y nuestros principios. Amén. Lucas, el siguiente versículo, mire lo que dice, Lucas 16:11. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Amén. Una relación más íntima con Cristo es lo verdadero que menciona Lucas acá.
una relación más íntima con Cristo es lo que Lucas menciona, lo verdadero, en el versículo 11. Y una de las últimas razones por las cuales Dios muestra a su pueblo acerca del manejo económico del hogar es que el dinero o la economía compiten, así como lo digo, compiten por el trono con relación a Cristo. Amén. Vaya a Mateo capítulo 6. Evangelio según Mateo. Miren lo que dice. Capítulo 6, versículo 24. Dice, ninguno, o sea, no hay excepción, no existe una excepción acá. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Esa es la tercera razón por la cual Dios nos muestra o nos enseña el manejo de la economía. Porque la economía dentro del hogar compite con Cristo por el trono de nuestra vida. Así como se lo digo, mi hermano, las finanzas o la economía, el dinero, como usted lo quiera llamar, compiten por el trono en nuestra vida con Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y vamos a ver cuáles son las funciones, obviamente, de parte de Dios y de parte de los seres humanos para con el dinero o para con las finanzas. Punto número 1, si está anotando, diga conmigo, Dios es el dueño. Y es el dueño de todo. Amén. Salmo 24:1, mire lo que dice la Biblia. Salmo 24:1 dice, mire, de Jehová es la tierra y su plenitud. Ahí hay una coma, un punto y una coma. El mundo y los que en él habitan. Diga conmigo, de Jehová es todo. Él es el dueño de todo. Amén. Y no solo dueño, sino creador. Y usted lo conoce muy bien. Génesis capítulo 1, el principio de todos los tiempos. Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios. Creó Dios. Dios es el creador. Amén. ¿Y qué creó Dios? Obviamente en el orden natural lo creó, porque primero dice los cielos. Amén. Dios lo creó en un orden muy natural, obviamente regido por leyes físicas, por leyes que rigen el espacio exterior. Amén. Porque cuando habla aquí de los cielos, ese shamayim, palabra griega, no se refiere simplemente al firmamento que nuestros ojos pueden ver, sino más allá. Usted puede ver, encontrarse en la Biblia, en Salmos 48, en Daniel, versículo 24, que la Biblia habla de el ejército de los cielos. Esos, los cielos, ahí es shamayim, que significa el espacio exterior o el cielo que no podemos ver con nuestros ojos. Amén. Que conforma todo el cosmos del universo. Amén. Entonces Dios lo creó en una forma ordenada. Luego primero creó los cielos, el cosmos, con todas sus leyes que les transcriben, y luego sí creó la tierra. Y usted conoce toda la historia, amén. Eso forma parte de otra enseñanza que a lo mejor vamos a estar dando acá. Pero Dios es el creador. Amén.
Él lo creó absolutamente todo. No solo lo que vemos, sino lo que no vemos. ¿Qué es lo que no vemos? Las leyes que gobiernan nuestro universo. Amén. Usted puede ver, ahora mismo estamos siendo partícipes de la ley de la gravedad. Usted está sentado en su asiento porque hay una fuerza gravitacional que le empuja a usted hacia la superficie de la tierra. Amén. Y todo eso lo creó Dios. Amén. Dios creó todo lo que podemos ver y aún lo que los ojos no pueden ver. Amén. Dios es el dueño de los tesoros más valiosos aquí en la tierra. A nivel mundial, uno de los minerales más preciados usted conoce, no solo por el brillo, sino por su pureza, que es el oro, y en segundo lugar la plata, ¿verdad? Por su consistencia y por su estructura química con el cual le son maleables y puede formarse muchos artículos, ¿verdad? Y vaya conmigo para que vea que a Dios le pertenece todo eso. Vaya conmigo a Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2. Son unas pocas hojas, así que se pierde rápido. Amén. Allí después de Sofonías está Ageo, si no lo encuentra aún. Capítulo 2, versículo 8, mire lo que la Biblia dice. ¿Qué dice? Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Entonces nos damos cuenta que a Dios le pertenecen aún los tesoros más valiosos de esta tierra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire, Dios es el propietario de la tierra. Propietario absoluto. ¿Cuántos dicen amén? Levítico 25. Vamos a explicar un poco acá de lo que esto nos quiere decir. Levítico capítulo 25. Versículo 23. Miren lo que dice: la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Diga conmigo, Dios es el propietario absoluto de la tierra. Nosotros a lo mejor podemos adquirir un terreno, algo que forma parte de la superficie de esta tierra, sí lo podemos adquirir, pero el propietario absoluto es Dios. ¿Alguien conoce acerca de lo que es las concesiones, verdad? Las concesiones del Estado. Las naciones están estructuradas por algo muy básico, de los cuales forma parte de la ley de tierras de cada nación, ¿verdad? Y en donde el Estado le otorga el permiso especial puede ser una persona natural o una persona jurídica, para que explote esa tierra o para que extraiga cualquier, sea mineral o sea para lo que fuese usada ese pedazo de superficie. Y eso se llama una concesión. Amén. Pero solo le otorga el derecho de poder hacerlo, mas no el título de la tierra. Amén. Y es por eso que hay muchas concesiones y es muy probable que usted también o nosotros acá dentro de los municipios locales tenemos, ¿verdad?, una carpeta de arrendamiento, pero pasamos a luego adquirir unas escrituras, ¿verdad? Pero aún ni esas escrituras nos hacen dueños. ¿Por qué? Porque Dios es el propietario de todo. Amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Mire, Dios es el propietario
de absolutamente toda la tierra. Y usted conoce mucho acerca de esas concesiones, ¿verdad? Usted sabe que si para el Estado ecuatoriano o cualquier nación que sea, ellos quieren construir una carretera, ¿verdad? Y como es una concesión del Estado, ellos dicen, te damos tanto y danos el terreno porque vamos a construir por ahí una carretera. ¿Amén? ¿Por qué? Porque, entre comillas, el Estado forma a ser un acreedor, ¿verdad? O un poseedor, corrijámoslo, poseedor, porque acreedor tiene otras definiciones, un poseedor, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en la que Dios enfatiza la economía. Punto número 2. Dios tiene el control. Apúntelo acá. Dios tiene el control. Salmos capítulo 135. Salmo 135, versículo 6, mira lo que dice. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Dígale a la persona que tiene a su lado, Dios tiene el control. Y si aún le queda duda, Daniel. Daniel capítulo 4. Mire lo que la Biblia dice. 4 versículos 34 y 35. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino para todas las edades. Los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Vuelva a repetírselo a su hermano y dígale, Dios tiene el control. Está en quienes sigan a este Dios el darse cuenta de que Dios usa todo para bien. Aún las circunstancias que usted ve negativas, Dios las utiliza para bien. Yo dije, aún las circunstancias que nosotros humanamente podemos percibir como negativas, Dios las utiliza para bien, mi hermano. Y si usted no se ha convencido de esto, hay un hombre que sí se convenció de esto. Lo hemos dicho algunas veces, hemos hablado de esto acá. La historia de José. José es un hombre ejemplo de lo que estamos diciendo acá. Que a pesar de que por envidia de sus hermanos, él fue vendido como esclavo, amén, comprendió claramente para qué Dios había hecho todo eso en su vida. Génesis capítulo 45, yo dije que íbamos a usar mucho la Biblia hoy. Estamos en una enseñanza, dígaselo al hermano que está a su lado. Estamos en una enseñanza, por eso usamos mucho la Biblia. Génesis capítulo 45. Miren lo que José dice en el versículo desde el 5 al 8.
Esto es obviamente cuando José revela su identidad ante sus hermanos que le llegan al encuentro, y lo que dice el versículo 4 dice: entonces José dijo a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él le dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El 5: ahora pues no os entristezcáis, ni os pese, mire lo que le dice, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Amén. José entendió que aunque sus hermanos habían hecho mal con él, Dios había hecho con ese mal, lo había proyectado hacia el bien. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Y es por eso que, hermano, existe tanta preocupación hoy en la actualidad de gente que está diciendo que va a pasar, pero si no, pero si sí, pero si no. Dios está en control, hermano. Dios está en control. Aun cuando humanamente tú miras lo contrario, Dios está en control. Y en el versículo 50, para afirmar lo que José dice, capítulo 50, versículo 20. Miren lo que le dice: vosotros pensasteis mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. A pesar de cualquier circunstancia, hermano, que pueda usted estar viviendo, Dios tiene el control. ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Y si aún le queda un poco de preguntas, no digamos dudas, de preguntas, Dios provee para nuestras necesidades y usted lo sabe muy bien. Amén. Dios provee para nuestras necesidades, para lo que necesitamos. En Génesis capítulo 22, versículo 14, en voz o en palabras de Abraham, Dios es llamado Jehová Jireh. Amén. En el lugar donde él estaba, dice la Biblia que él llamó al lugar donde él pisaba, donde sus pies pisaban, Jehová Jireh, que significa Dios proveerá. Dios proveerá. Y en Mateo capítulo 6, usted lo conoce muy bien ese versículo. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice la Biblia? Mas buscad primeramente el reino de Dios y otra cosa, su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que anteceden a este versículo que Jesús les habla a sus discípulos, absolutamente todas. Vuelvo a repetir conmigo: Dios provee para nuestras necesidades. Y un último versículo, Filipenses. Miren lo que dice, es glorioso este versículo, por si acaso. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Mire, mi Dios pues, ¿qué dice? Suplirá todo lo que os falta, conforme
a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que nos pueda faltar algún día, Dios lo va a proveer. Todo lo que algún día nos falte, Dios lo va a proveer. Y podemos concluir de esta manera, miren, en este punto obviamente. Dios es predecible e impredecible a la vez en el ámbito de la provisión. Vuelvo a repetirlo. En el ámbito de la provisión, Dios es predecible e impredecible a la vez. ¿Por qué Dios es predecible? En el sentido de su fidelidad para proveernos. Nosotros, si tú crees a lo que la Biblia dice, que Dios es tu pastor y que nada te faltará, tú tienes en tu mente una idea de que cuando haya escasez, Dios va a hacer lo necesariamente posible para proveer esa necesidad. Amén. ¿Y por qué Dios es impredecible? Es impredecible en la manera en la que Él lo hace. Tú no sabes cómo lo va a hacer, pero Dios lo hace, te lo aseguro, mi hermano. La Biblia narra muchas historias con las cuales Dios proveyó de una manera sobrenatural, mi hermano. Imagínate que transformó el rocío del agua en medio del desierto al pueblo de Israel, lo transformó en carbohidratos, porque eso dice la Biblia, que el maná era como pan. Imagínate transformar toda esa agua que está en las nubes, transformarlo en pan. De una forma sobrenatural también Dios, cuando Jesús levantó los 3 panes y 2 peces, alimentó más de 5,000 personas. No se multiplicaron a la vista de todos, pero mientras iban pasándose y repartiendo, se dieron cuenta que hasta sobró. Amén. De una manera sobrenatural Dios provee. Y aún más, el profeta Elías estaba pasando por hambre en medio del desierto también, y Dios le dijo: yo le di la orden a los cuervos. Imagínese, hermano, Dios dándole órdenes a los cuervos. ¿Y qué tipo de orden? Que le den de comer en el mismo lugar donde estaba Elías. A una ave carnívora, diga, el cuervo es una ave carnívora. Y la Biblia dice que le llevaban a Elías por la mañana pan y carne. Imagínese una ave carnívora con un pedazo de carne en su pico. Por un momento pongámonos a pensar, ¿y qué manera sobrenatural es la que Dios provee? ¿De qué manera sobrenatural es la que Dios provee? Y es por eso que Dios es impredecible para proveernos. Nosotros no sabemos la manera, la forma en que Él lo hace, pero Él lo hace. Amén. Vamos a correr porque ya estamos por acá. Amén. Y vamos a ver las funciones del ser humano frente al dinero para concluir esta enseñanza. Salmos capítulo 8, vaya rapidito allá. Salmos capítulo 8, vamos a leer del 4 al 7, mire lo que dice. Este es David, y dice David: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Esa es una de las funciones que como seres humanos tenemos para con las finanzas. Dígalo conmigo: somos administradores de las posesiones de Dios.
somos administradores de las posesiones de Dios. Y el segundo punto que se despliega de acá es que debemos ser fieles. Primera a los Corintios, mire lo que Pablo les dice. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado ¿qué? Fiel. Entendiendo que Dios es el dueño de todo, Dios es el dueño de todo lo que poseemos, absolutamente todo. Y ese todo es el 100%, ¿verdad? Y usted con la fe y la convicción y esa certeza que le motiva a traer o presentarle lo que Dios le da, o una parte de lo que Él le da, del 100% usted trae a presentar el 10%. Pero no solo Dios quiere que sea fiel al traer esa parte, sino que Dios quiere que administre correctamente el otro 90%. Amén. Dios quiere que administre con sabiduría el otro 90%. Esa es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra fidelidad como administradores. No solo de traer la parte que me corresponde, sino administrarlo correctamente la otra parte que pertenece o que se nos es dada a nosotros. Debemos ser fieles a Dios en las pequeñas cosas. Y es la única forma en la que Dios pueda darnos responsabilidades mayores. Es la única forma, mi hermano. Si tú quieres una responsabilidad mayor, debe de ser fiel en lo muy poco. Eso es una ley, mi hermano. Si tú quieres responsabilidades mayores en cualquier ámbito, tienes que ser fiel en lo muy poco. Tienes que adquirir esa capacidad administrativa. Lo hablamos la semana pasada. Adquirir esa capacidad productiva. Por ende, y si no es así, Dios no te va a dar responsabilidades mayores. Amén. En la fidelidad Dios nos bendice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En la fidelidad Dios nos bendice. ¿De qué forma nos bendice? Nos acercamos a esa comunión más íntima. Créame, nos acercamos a esa comunión. Cuando usted es fiel, se acerca mucho más a ese lazo entre usted y Cristo. Juan capítulo 14, mire lo que dice. Rapidito. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cuando usted es fiel, fortalece esa intimidad con Cristo. Yo dije, cuando usted es fiel, fortalece esa estrecha intimidad con Cristo. Desarrollamos un carácter a la imagen de Dios. A medida en que nosotros mostramos fidelidad, empezamos a desarrollar el carácter como nuestro Padre. Amén. Y por último, comenzamos a tener estabilidad financiera. Por último y no menos importante, cuando usted es fiel, empieza a vivir una estabilidad financiera dentro de su hogar. Créamelo, mi hermano, esto es un principio. Cuando usted es fiel,
empieza a vivir esa verdadera libertad a nivel económico dentro de su casa. Y por eso es que la clave de esta enseñanza, yo quiero que todos vayan a su Biblia. La clave de esta enseñanza se encuentra en Josué. Josué capítulo 1. Mire lo que dice el versículo 8, usted lo ha leído muchas veces. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. ¿Qué dice después del punto y coma? Para que entonces, porque entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuánto le dan la gloria, Rey? Esta es la segunda parte de esta, mis hermanos, de esta enseñanza que vamos a continuar, obviamente. Más adelante vamos a ver acerca del trabajo, de qué es lo que la Biblia dice acerca de los principios para ganar y qué es lo que la Biblia dice acerca de los principios para gastar. Amén. Y obviamente también qué es lo que la Biblia dice acerca de enseñar lo que nosotros aprendimos a nuestra generación. Amén. Así que yo le invito el próximo domingo, no se pierda, y le damos la gloria a Él. ¿Cuántos le alaban al Rey?